de la teoría general de los títulos de crédito. Bajo ese contexto, la teoría general de los títulos de crédito, mencionamos que dentro de su evolución histórica, inicialmente se daba el trueque. El trueque, que era el intercambio de una mercadería por otra o de un producto por otro, nos fue llevando precisamente a aquel canje de tipo monetario. Y ese canje de tipo monetario fue cuando las mercaderías empezaron a expresar su valor pecuniario en un momento determinado. Y finalmente se aterrizó con el crédito. Y el crédito precisamente le da origen acá a lo que es el aparecimiento de algunas cosas, el aparecimiento de el adquirir bienes o servicios, pero entregando una cosa. Y dentro de esas cosas, de ahí que podíamos encontrar lo que comúnmente pueda ser un trozo de papel y que se convierte en título como tal. Mencioné la gran diferencia entre lo que era un título de inversión y un título de crédito, estableciendo que el título de inversión es aquel que le otorga un derecho a una persona para ser parte de una empresa, de una sociedad en un momento determinado. Y por el otro lado, el título de crédito, pues lejos de que alguien sea parte e invierta en esos negocios, lo que hace es prestar el dinero a cambio de un interés como tal. De esa cuenta veníamos mencionando entonces que dentro de las distintas definiciones que podemos encontrar de un título de crédito, podemos establecer que los mismos se van a atender por aquel acto o por aquel tipo de virtud por el cual una persona llamada acreedor le entrega a otra persona llamada deudor un bien presente, a cambio, por supuesto, de una promesa de que esa persona llamada deudor le debe al vencimiento de ese compromiso, de esa obligación, retornarle lo que se le haya prestado o su equivalente. Y eso incluye, por ejemplo, los intereses, puede incluir en algún momento algún tipo de mora o recargo, si existiese algún tipo de atraso por días como tal. De esa cuenta, el título de crédito, ese trozo de papel, se convierte en ese documento necesario, ¿verdad?, para poder exigir el cumplimiento de la obligación. De ahí que mencionábamos que en algún momento el doctor Puente y Calvo, por ejemplo, ya hace alusión que los títulos de crédito, dije, son documentos que pasan a ser necesarios para poder ejercitar aquel derecho literal, aquel derecho autónomo, ¿ya?, de lo que el título consigna, de lo que el título tenga escrito como tal. Nuestro Código de Comercio de Guatemala, el decreto 2-70, en el artículo 385, se refiere a que un título de crédito, digamos, se puede definir como títulos aquellos documentos que incorporan un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título como tal. ¿Cómo podemos interpretar este artículo 385? Primero que nada, es un documento. Y si es un documento, es un trozo de papel. Pero en el mismo se va a incorporar literalmente. Más adelante vamos a analizar las características de los títulos de crédito.
Pero me puedo anticipar y mencionarles que la literalidad va a consistir en aquel derecho que el título tiene. En otras palabras, debe de exigirse lo que al tenor del documento se dice. Lo que el documento tenga escrito. Esa es la literalidad como tal. Pero el 385, de igual forma, no solo incorpora un derecho literal, lo que ahí aparezca escrito, sino que también autónomo, ¿ya? Y para efectos de poder interpretar la autonomía, es decir, que el título entra en circulación. Y en algún momento, ese ingreso a la circulación debe de ejecutarse con independencia de aquel tipo de relación que le haya dado origen al título como tal. Un ejemplo, yo le puedo deber cierta cantidad de dinero al licenciado Benítez Ruano. Yo le digo, mire, licenciado Hugo Alfredo, yo le voy a suscribir un título. ¿Ya? El dinero que me prestó fue aquel que me sirvió para poder inscribirme en un doctorado o en una maestría. Pero no le he podido pagar y yo me voy a hacer responsable, le voy a firmar, si usted quiere, el pagaré, si usted quiere una letra de cambio, ya dependerá del tipo de título, ¿ya? Y en el cual pues me comprometo a cancelarlo en tanto tiempo y con tanto tipo de interés. Y si me atraso, por cada día de atraso, hasta un plazo de tantos días, tanto demora o tanto de, de sanción económica. Ojo, le suscribí el título. Pensemos, un pagaré. Se lo entregué. Y resulta ser de que llega el 1 de febrero del año 2022 y no se lo hago efectivo al licenciado Benítez Ruano. Él, de una manera diligente, me recuerda, ojo, no es su obligación, mi obligación es la que yo transcribí, la que literalmente dejé plasmado en el título. Y de ahí viene, y aquí está lo interesante, ¿no? Él no puede ir y establecer que me va a demandar porque yo tengo una deuda con él, porque él me prestó para una maestría. Ya eso ya no vale. Aquí viene entonces, ¿ya? Ese segundo término, ¿ya? En donde los títulos de crédito, ¿ya? Aparte que incorporan un derecho literal, son autónomos. A él le va a valer si yo utilicé o no utilicé el dinero para lo que yo le había dicho. Él lo que quiere es su dinero. Entonces, de ahí yo no puedo decir, mira, es que era una deuda porque él me prestó para que yo pudiera estudiar. No, no, no. Yo le firmé un título y lo que prevalece aquí es el título como tal. A eso, óigase bien, vamos a llegar cuando dentro de esta definición se establece que el derecho es literal y autónomo, cuyo ejercicio o transferencia es imposible e independientemente del título. Aquí ya nos pasamos a otros elementos y esos otros elementos tienen que ver, primero, con la incorporación. El título posee derechos, ¿ya? Y por ello es de que en la misma definición claramente se establece cuyo ejercicio o transferencia imposible e independientemente del título. Entonces, el título entró en circulación. Él, si necesitaba su dinero y como era un título que podía circular, viene, lo endosa y se lo vende al licenciado Pedro Antonio Jauría García. Y él se lo endosó, viene el licenciado Jauría García y se lo endosa a la licenciada Jiménez Santos, la licenciada Jiménez Santos se lo endosa a la licenciada de León Paredes, y así entró en circulación el título. ¿Por qué? Porque no tenía limitación.
Y resulta ser de que por último llega el título con la licenciada Cataví González y ella va y lo quiere cobrar. Lo presenta y en ese momento está demostrando una legitimación, ¿verdad?, como consecuencia de la incorporación del título. Entonces, ahí se llega a establecer, por ejemplo, 5 principios básicos en donde, pues, nuestro Código de Comercio claramente nos va a dejar instituidos que ese crédito con documentos van a incorporar un derecho literal, un derecho autónomo, ¿verdad?, cuyo ejercicio o transferencia va a ser independientemente, o es imposible independientemente del título como tal. Esto lo encuentran, decía, en el Código de Comercio, en el artículo 385. Me detengo. Tenemos una definición doctrinaria y una definición jurídica. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Bueno, de mi parte no, Lick. bueno, tenemos que tener claro por qué a partir, no se me van a perder de vista, ¿va? A partir del próximo lunes 7, para el jueves, ¿qué sería? 15, no, perdón, 17 sería de febrero, ya empiezan las rechazadas. Pero eso implica que tenemos clases nada más del 22 al 20, sería 5, y en la semana del 28 en adelante empiezan los primeros parciales. ¿Ya? Ya por ahí les voy a trasladar el calendario como tal. Así que pilas, pues. Bueno, bajo ese contexto, entonces, podemos entender que el título, tanto en la definición doctrinaria como en la definición legal, hacen alusión a aquel derecho literal y autónomo. ¿Ya? La diferencia es que el título, en la definición del doctor Puente y Calvo, claramente deja instituido, ¿verdad?, que ese derecho literal y autónomo es el que se consigna en el documento, en el trozo de papel, y que el mismo está destinado a circular. Mientras que el Código de Comercio lo establece más técnicamente, ¿ya? Y ahí, precisamente, hacen alusión que incorporan un derecho literal y autónomo. Sigue manteniendo dos principios de la definición doctrinaria. Pero aquí viene, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título. En esta larga oración, cuyo ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título, ya ahí entra básicamente a enmarcar que el título está incorporando un derecho que entró a la circulación y que va a estar legítimamente facultada a aquella persona que posea el título como tal. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? Atendiendo al Código de Comercio, en su artículo 4, que hace alusión a las cosas mercantiles, ya desde ahí, esas cosas mercantiles precisamente nos dejan enmarcados, ¿ya?, que como cosa mercantil vamos a encontrar la empresa, primero los títulos de crédito, segundo la empresa y sus elementos, y tercero las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres comerciales serían en este caso los avisos y anuncios comerciales. Y aquí hay que tomar en consideración que estas cosas mercantiles nos llevan entonces a una serie de bienes, tanto tangibles como intangibles como tal.
corpóreos o incorpóreos como tal, ¿ya? Y por supuesto, también vamos a encontrar que la naturaleza, óigase bien, jurídica de los títulos de crédito pasan a ser actos de comercio, que son cosas mercantiles, pero sobre todo son documentos como tal, ¿ya? Cualquiera me diría, ¿y qué pasa con aquellas cédulas hipotecarias? Las cédulas hipotecarias, más adelante las vamos a analizar, pero les puedo anticipar, es un título de crédito en donde el título está garantizado por un bien inmueble. Pero cuando emiten cédulas hipotecarias, no se van a llevar un pedazo de la casa, se van a llevar un trozo de papel que incorpora un derecho, óigase bien, un derecho literal y autónomo sobre esa propiedad, sobre ese bien inmueble. ¿Ya? Entonces, he ahí la importancia de que los títulos de crédito entonces pertenecen absolutamente y específicamente, si quieren verlo, a el tráfico mercantil. Van a contener una declaración de voluntad. Y precisamente por ello es que en el artículo 385, en el último párrafo, claramente se establece que los títulos de crédito, ¿ya?, pasan a ser reputados, pasan a constituirse o a obtener la calidad de bienes muebles, ¿ya? Y atendiendo al artículo 4 del Código de Comercio, yo le agregaría no solo de bienes muebles, de cosas mercantiles, porque en las cosas ahí están los bienes muebles, los bienes inmuebles y los bienes intangibles como tal. De ahí, a manera de conclusión de esa naturaleza jurídica y pura situación de clase, podemos establecer que los títulos de crédito entonces son documentos, ¿verdad?, porque constituyen un medio real de representar el derecho literal y autónomo de una deuda como tal. Me detengo. ¿Alguna duda? Tengo que apagar mi cámara. Pregunto, ¿alguna duda? De mi parte no, Lick, todo claro. Bueno, si se dan cuenta, ya vamos acumulando material de lo que es un bien, una cosa, la clasificación de bienes fungibles, de bienes no fungibles, de bienes muebles, bienes inmuebles, bienes incorpóreos, una serie de subclasificaciones ligeras que vimos. Pasamos luego a una definición doctrinaria y una definición jurídica de lo que es un título de crédito, los antecedentes de los títulos de crédito y la naturaleza jurídica de los títulos de crédito. Ahora podríamos entonces profundizar acerca de las características de los títulos de crédito. Vamos, características de los títulos de crédito. Vamos a tener 5 características. Yo siempre molesto, véanse la mano, 5 dedos. No le van a ver la mano al pin plata porque entonces ya se vacilaron, son 6 dedos, ¿ya? 5 características básicas, ¿ya? Y dentro de estas tenemos la primera característica que tiene que ver con la literalidad. La literalidad de un título de crédito es aquella que consiste en el derecho contenido en el mismo título. Es decir, el título se va a reclamar, se va a ejecutar al tenor de lo que esté escrito en el documento. Ojo, ¿verdad? No va a haber influencia sobre el derecho que en él esté contenido. No que yo pensé que, no, lo que esté escrito como tal. Hay algunos aspectos que la misma ley nos va a ir llevando y la misma ley nos da la solución cuando el título de crédito tiene alguna falencia como tal. Pero
Vamos a verlo adelante. Bueno, esa característica de la literalidad está respaldada principalmente con algunos artículos relacionados al mismo Código de Comercio. Para empezar, el 385. El 385 entonces nos lleva a que los títulos de crédito incorporan un derecho literal. Óigase bien, incorporan un derecho literal. Esa es una de las características básicas de esa característica de la literalidad. Sin embargo, nuestro Código de Comercio tiene algunas disposiciones referentes a esta característica de la literalidad. Vale la pena que alguien me ayude, por favor, con el artículo 388 de su Código de Comercio. 388 del Código de Comercio, por favor. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Lic. Buenas Diferencias noches. en lo escrito. Artículo 388. El título de crédito que tuviere su importe escrito en letras y cifras valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en letras. Si la cantidad estuviera expresada varias veces en letras o en cifras, el documento valdrá en caso de diferencia por la suma menor. Muchas gracias, licenciada Farfán. Vean pues, aquí hay dos escenarios. Ese artículo 388 que tiene que ver con la diferencia con lo escrito, en atención a la literalidad, nos da dos salidas. La primera, que tiene que ver cuando hay una cantidad escrita en letras y otra en números. Si es solo una vez escrita en cada caso, siempre va a valer por lo escrito. Aquí hay algo interesante, ¿va? Por ejemplo, un cheque es un título de crédito. Y vean pues cómo violentan la ley. Vayan ustedes con alguien a una institución bancaria X, ingresen y, por ejemplo, que el cheque lleve 700 quetzales, pero era 750 en números. Y lo primero que hacen es no pagárselo, que el cheque no coincide, cuando tendrían la obligación de venir y pagarles los 700 quetzales, porque ahí va a prevalecer, óigase bien, lo escrito como tal. Así lo norma el 388 del Código de Comercio. Pero al mismo tiempo, también deja establecido que si en uno dice 700, en otro en números, luego dice, o le han anotado en letras 750, y luego que 700 en letras, y luego 700 en letras, entonces siempre va a valer por lo menor. En letras tiene dos veces, primero, dos veces 700 y una vez 750. Y en números tiene 700. Entonces va a valer el título. Se tendría que pagar por la cantidad menor como tal. Seamos realistas. En la práctica no lo hace si se trata de un cheque. Pero como no es solo cheque, sino que hay ejemplo, vales, hay pagarés, hay facturas cambiarias, hay certificados de depósito, o bien un bono de prenda, o bien el mismo cheque como tal, o la factura cambiaria libre de protesto. Entonces, hay diversidad de títulos. Dependerá del tipo de título para poder establecer entonces que el 388 nos da una salida en cuanto a cuando exista un error en la literalidad. Ay, licenciada Suseli Toma, ayúdeme, su código de comercio, ayúdeme con el 391. ¿Cómo se llama el 391?
Reivindicación o gravamen. La reivindicación o gravamen o cualquier otra afectación sobre el derecho consignado en el título de crédito o sobre las mercaderías por él representadas no surtirán efecto alguno si no se llevan a cabo sobre el título mismo. Muchas gracias. Bueno, aquí hay que entrar a tomar en consideración, ¿ya? Si en algún momento existiera algún tipo de discrepancia, se debe tomar en consideración que el título mismo, entonces, para efectos de un gravamen, para efectos de cualquier afectación de un derecho, ¿ya? El título, como tal, ¿ya? No va a tener efecto alguno si no se lleva a cabo sobre el título mismo. Pero hay una excepción a esta norma, ¿no? Y la excepción a esta norma es la que regula el 654, óigase bien, de el Código de Comercio. Y el 654 existe un procedimiento para esa acción de reivindicatoria como tal, ¿ya? Y esa acción reivindicatoria procede contra el primer adquiriente o bien contra aquellos que hayan adquirido, ¿verdad? Conociendo o debiendo conocer los vicios de la posesión de quien les transmitió el título como tal. Entonces, ¿qué pasa acá? Muchas veces nosotros podríamos tener un título que circula y en el proceso de endoso y circulación lo pudieron haber alterado. Ejemplo, un documento de 50 quetzales y le colocaron 500, o uno de 500 y le colocaron 5,000. Entonces, esa cadena de endosos genera que en algún momento, pues la reivindicación o ese gravamen que al final pueda afectar el derecho consignado en el título, ¿verdad? Va a tener efectos solo sobre el mismo título. ¿Qué implica? Ejemplo, la licenciada Fernanda Jerónimo tenía un título, viene y me lo traslada, me lo endosa y resulta ser de que era de 500 quetzales y yo mero mafioso le coloqué 5,000 quetzales. Voy y se lo traslado a la licenciada Pamal Toledo por 5,000 quetzales. Y ella confiada me da los 5,000 quetzales. Ella se lo traslada a la licenciada Suseli Toma por los mismos 5,000. Y resulta ser que la licenciada Suseli Toma se lo traslada o vende a la licenciada Farfán Ordóñez. Llega el momento en que ella, me refiero a la licenciada Farfán Ordóñez, debe de reclamar el título. Y resulta ser de que está alterado. Ojo, ahí se debe de establecer la reivindicación. Y esto nos va a llevar a ese procedimiento de una acción que va a realizar para efectos de poder reivindicar el título. Y sencillamente viene el protesto en la vía de regreso para la licenciada Toma por los 5,000, la licenciada Toma para la licenciada Pamal por los 5,000 por obligación, ¿ya? La licenciada, pensemos, Pamal Toledo, sí, yo se lo endosé, automáticamente debe de ejecutar ese tipo de proceso en mi contra para que yo reconozca los 5,000 quetzales de ella. Y automáticamente pues queda liberada la licenciada Fernanda Jerónimo porque no fue ella quien alteró, sino que fui yo en algún momento. Ese procedimiento, al final, para efectos de esos vicios de posesión, es concretamente de quién los pudo haber transmitido. Y por ello digo, en este proceso de circulación, ya automáticamente puede darse una alteración y esa alteración tendrá que venir y protestarse como tal. Bueno, yo no sé si hay alguna duda ahí, si no yo continúo. Licenciado, buenas noches. Sí, yo tengo una. Dígame, En licenciado. este caso, ¿qué tipo de acción se toma contra la persona que pues alteró este título, licenciado? Ya, va, le cuento. Hay varias acciones de cambio. Cuando uno revisa
precisamente la acción cambiaria dentro de lo que es concretamente nuestro Código de Comercio. Basta revisar, por ejemplo, lo que en su momento podría establecer el artículo 500, en este caso sería 16, o bien 616 o 617, ¿ya? Dependerá del tipo de acción, porque hay una acción cambiaria directa y hay una acción cambiaria contra el último tenedor, ¿ya? Y ese tipo de acción cambiaria contra el último tenedor es respaldada, aquí ya viene lo interesante, respaldada por el 618, que es, en este caso, el obligado en la vía de regreso. Entonces, la acción cambiaria más adelante la vamos a evaluar, que tiene que ver con el protesto. Para ir tan lejos, el 399 nos da algunas salidas de cómo poder protestar los títulos. Pero ojo, distinto es el protesto, pero también distinta es la acción cambiaria como institución. Yo le podría venir y adelantar que una acción cambiaria, por ejemplo, es el ejercicio que va a tener un sujeto para poder cobrar el título de crédito en la vía judicial. Entonces, ya ahí nos vamos, si es directa o indirecta la acción cambiaria. Ejemplo, vengo y la licenciada Fernanda Jerónimo, insisto, había comprado el título por 500. Me lo traslada, lo vende, lo endosa, vengo, lo altero y lo quiero ir a cobrar por 5,000. Entonces, ojo, cuando llegue, él, en este caso sería el deudor, a querer pagar. No, yo no le debo 5,000, yo le debo 500 quetzales más los intereses. Entonces, como no me lo vendió a mí, sino que fue a la licenciada Jerónimo, automáticamente se utiliza la vía de regreso, ¿ya? Pero es un proceso judicial. Se presenta obviamente la denuncia y dependerá del tipo de título, dependerá de las características, de la literalidad. ¿Por qué? Porque si en algún momento tienen que precalificar primero el título, hay que seguir un procedimiento judicial que no me puedo profundizar ahorita porque estaríamos desviándonos totalmente de las características, pero sí le puedo decir, ¿ya? Sería un proceso para precalificar el título y luego ejecutarlo. Pero hay títulos que claramente dejan establecido, libre de protesto. Entonces no protesto el título, sino que de una vez presento denuncia por no pago, ¿ya? Entonces, y en la vía directa sería, si en algún momento, ¿ya?, yo tengo el título, yo lo alteré, ¿ya?, pero el título yo lo compré de manera directa, no indirecta. Entonces, hay procedimientos para ejercitar la acción cambiaria. Espero no haberlo confundido más, licenciado Mota. Pues a grosso modo me queda más o menos claro, Lick. Muchas gracias. Más a futuro, pues como vayamos avanzando, pues me voy a ir retroalimentando. Gracias, Lick. Bueno, solo tomemos en consideración algo, ¿ya? Que cuando usted me pregunta así abiertamente cómo se puede venir y ejecutar, es vía judicial. En cualquiera de los dos escenarios es vía judicial, ¿ya? No es lo mismo llegar y querer calificar un reconocimiento de deuda, que hay que ir y que se convierta en título ejecutivo, ¿verdad? Bueno, ya esta es una ventaja, porque ustedes ya llevaron los procesales civiles, por ejemplo, civil y mercantil. Entonces, tienen que venir y acudir a un proceso para efectos de calificar el título y hacerlo ejecutivo, que cuando el título es libre de protesto, no hay que llevar ese proceso de precalificación. De una vez adquiere la característica de título ejecutivo. Y el protesto le va a aclarar un poco más. ¿Por qué razón? ¿Ya? Porque esta literalidad también se respalda en el 399. Y es que la presentación, aquí viene lo interesante,
La literalidad tiene que ver con la presentación en tiempo del título de crédito. Yo no puedo venir y tener un título de crédito, ¿ya? Y que en el mismo, ejemplo, un cheque, lo presento para su cobro, pero resulta ser que el cheque me lo emitieron con fecha, ejemplo, sábado 15 de enero, y lo estoy presentando ahorita. ¿Ya? Basta revisar, por ejemplo, la fecha de presentación de un cheque, el cual el Código de Comercio claramente deja instituido, ¿ya? Que para efectos de su presentación, el plazo son 15 días. Revisa el 502 del Código de Comercio, ¿ya? Y ahí claramente le va a dejar establecido que los cheques deben de presentarse para su pago dentro de los 15 días del calendario de su creación. Hay presentación que en algún momento, pues, el título lo puedan hacer después de los 15 días, pero se desnaturaliza. Ese poder coercitivo se desnaturaliza. Mientras que si se presenta dentro de los 15 días, si ustedes tienen el certificado de no pago por falta de fondos, automáticamente esa característica ejecutiva del título no se pierde. Entonces, es importante poder determinar qué tipo de título para poder establecer la ruta a seguir, licenciado Mota. Muy fino, licenciado, muchas gracias. Bueno, bien, señores. Entonces, con esa característica de la literalidad, ese derecho contenido en el título, en función de lo que efectivamente tenga escrito el título, tiene sus excepciones. Ya mencionábamos una de las primeras que tiene que ver precisamente con las diferencias en lo escrito, atendiendo al 388. O bien, ese proceso de reivindicación o gravamen, cuando sale alguien afectado, ¿verdad? Porque el título, pues, tiene algún tipo de deficiencia dentro del mismo. ¿Por qué? Porque fue alterado. O bien, en su momento, cuando el título no se presenta en tiempo. El 399 de nuestro Código de Comercio nos da precisamente que el título, ¿ya?, debe presentarse en tiempo, ¿ya?, en tiempo del crédito otorgado. Y lo que debe existir es una negativa de aceptación. Y parte, óigase bien, de esa negativa la podemos entender como que aquella aceptación como la obligación del girado de pagarla. ¿Ya? Y cuando nosotros presentamos en tiempo y tienen la obligación de pagarla, ¿ya?, ahí automáticamente pues, es venir y darle cumplimiento a esa disposición expresa, esa disposición literal dentro del título como tal. Por supuesto, si no se paga ya existirá un trámite del protesto. Ya dependerá del tipo y las características del título de crédito. Vamos a analizarlas en su momento. Si alguien por ahí me pedía la palabra, disculpen. Sí, Lick, disculpe, y así como esos títulos de crédito tienen prescripción. Sí tienen prescripción, ¿ya? Si usted en algún momento visualiza, para la persona que está escribiendo 500 y algo, dice, recuerden que un cheque debe presentarse dentro de los 15 días según el artículo 502 del Código de Comercio. ¿Y qué pasa si ese cheque no se presentara, ¿ya?, dentro de los 15 días, ¿verdad?, para efectos del cobro? Bueno, puede existir un pago extemporáneo del mismo. Y ese pago extemporáneo, para efectos de la presentación, ¿ya?, de el título, debe ser a más tardar dentro de los 6 meses.
Si después de los 6 meses lo presenta, el cheque ya no se lo paga, ya prescribió su derecho. Si usted revisa el 513 del Código de Comercio en función siempre del cheque, todo ese tipo de acción cambiaria que se derive del cheque van a prescribir en 6 meses. Y así, cada uno de los distintos títulos tendrán en algún momento un proceso de prescripción. Vamos a ver cuando entremos a analizar cada uno de los títulos como tal, no se puede perder de vista la prescripción. ¿Estamos ahí, licenciada Farfán? Sí, gracias. Bueno, esta característica de la literalidad también nos lleva, aparte del protesto, a que podamos analizar también que existen, por ejemplo, constancias que en algún momento puedan avalar el título. Un ejemplo, el 401 del Código de Comercio. Fíjense pues, con la literalidad hay varios elementos y los vamos a resumir al final. Pero, por ejemplo, una constancia de aval, esa debe de estar establecida en el propio título como tal. Ejemplo, en algún momento yo voy a suscribirle nuevamente, vamos a usar la figura del licenciado Hugo Alfredo Benítez Ruán. Voy a suscribir un título. Y le digo, mire, présteme los 100,000 quetzales. Pero es que yo no conozco al viejito del Pelén, ¿no? De repente aparece el licenciado Mota, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y es amigo del licenciado Benítez Ruán. Y le puede decir, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Y usted avalaría la deuda de él? Sí, con todo gusto. El licenciado Mota, en pocas palabras, presta aval. Y si presta aval, básicamente lo que está sucediendo acá es aquella figura, óigase bien, ¿verdad? Solo tengo esa cantidad en efectivo. Bueno, qué bueno, présteme los 100,000 entonces, licenciado Benítez Ruán. Entonces, viene el licenciado Renato Mota y dice, sí, yo conozco al viejito del Pelén y voy a prestarle aval. Es como que fuera mi fiador. Entonces, él se va a comprometer, y recuérdense que el que se compromete se obliga, ¿verdad? Entonces, desde ahí, con el hecho de que firme el título y que diga que sí está prestando aval, ya básicamente ese título, si yo no lo pago, el licenciado Mota lo va a hacer, lo debe de hacer efectivo. Ese es el derecho que tendría el licenciado Benítez Ruano en un momento, de exigir la suma que se avaló. En algún momento el licenciado Renato Mota podría decir, yo le presto aval, pero no por los 100,000, solo le voy a avalar una deuda hasta 25,000. Y yo casaqueando al licenciado Benítez, no, hombre, quédeme los 100,000, mire, hay 25 garantizados, no le voy a fallar. Y resulta ser de que viene y cede. Y a la hora de no pagar, lo único que se podría venir y establecer es que los 25 los pagaría el licenciado Monta y yo tendría que, ahí sí que por fuerza, responder por los 75 como tal. ¿Ya? Entonces, esto es parte de aquellas características, o sea, de aquellos elementos de esa primer característica que tiene que ver con la literalidad. Y el 421, que también, básicamente, el título puede ser trasladado mediante endoso. Pues aquí hay que tomar en consideración algunos elementos. Y es que el endoso, aquel acto por el cual se transfiere la titularidad de un título de crédito, es decir, alguien que sea titular transfiere ese derecho, esa titularidad, ¿ya? En otras palabras, pues, el endoso es un acto por el que en este caso, se asigna un nuevo beneficiario del título de crédito. Por supuesto, se vendió, se regaló, lo que quieran. Eso es lo que en última instancia el 421 establece. Entonces, para ir resumiendo, podemos establecer que esa primer característica
que tiene que ver con la literalidad va a estar atada a aquellas diferencias entre lo numérico y lo escrito. Siempre va a prevalecer pues, lo que esté en letras, lo escrito. Porque también lo numérico está escrito, pero es numérico. Lo que esté en letras, escrito. 2, para que tenga siempre la prevalencia de la literalidad, o sea, para que siempre tenga preeminencia del derecho, hay una reivindicación y eso tiene que ver con esa cadena de endosos y tiene que ver que cada uno pues va anotando datos al momento de endosar y ahí está lo escrito como tal. Eso está regulado en el 391. O bien, cuando mencionábamos, ¿verdad?, el 399 y que tiene que ver con que se debe de protestar atendiendo a la fecha y el plazo que esté consignado en el título. ¿Verdad? Ese 399 nos deja establecido la necesidad, ¿verdad?, de ese tipo de, oígase bien, protesto como tal. O bien, cuando alguien va a avalar, debe de estar consignado en el aval. O si el título se endosó, debe de llenar los requisitos del endoso. El nombre del endosatario, el tipo de endoso, el lugar de fecha, la firma del endosante, ¿ya? Son situaciones que regula el 421 de el Código de Comercio como tal. Bueno, primer característica, ¿ya? Literalidad. 385, 388, 391, 399, 401 y 421. ¿Alguna duda con esa primer característica de la literalidad? Bueno. No, Lick, de mi parte no. Vale. Solo una cosita. Dijo 385, 88, 99, 401 y 421. Le faltó el 391. 391. Muchas gracias, licenciado. Bueno, aquí entonces tenemos que tomar en consideración, ¿ya?, que si hay una característica regulada en el 385 para iniciar, que tiene que ver con la literalidad, también hace alusión a una segunda característica de los títulos, y tienen que ver con la autonomía como tal. El título de crédito, cuando entra en circulación, el tenedor, óigase bien, ¿verdad?, que es aquel titular del derecho contenido en el documento. Yo le pude haber suscrito un pagaré a la licenciada Farfán Ordóñez. Ella tiene el derecho, yo tengo la obligación. Ella pasaría a ser la titular, la tenedora del contenido de ese documento. Yo tengo la obligación nada más de pagar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Tienen que tomar en consideración que hay títulos de crédito que uno emite y traslada, y hay títulos de crédito en donde uno va, presta y uno deja el título firmado. ¿Cómo poder aclarar esto? Un banco va a emitir cédulas hipotecarias, bonos bancarios, por ejemplo. Esos son títulos de crédito. Ellos emitieron una cantidad, llega alguien, invierte, paga lo que el título establezca y se lleva el título. Ejemplo, yo podría llegar y ahorita voy, licenciada Farfán. Yo podría llegar, ejemplo, con la licenciada Juárez Cuellar y decirle, mire, yo necesito que me preste. Ya no voy a usar al Lic Benítez porque él tiene solo 100,000. Y ahora yo necesito 500,000 pesos. Es la licenciada Juárez Cuellar y me dice, con todo gusto, pero me firma un pagaré. Entonces, redacto el pagaré,
¿ya? Debo y pagaré a la licenciada Miller Rosana Juárez Cuellar la cantidad de 500,000 quetzales, la cual será, depende del tipo de facilidad que me dé. Si es un solo pago o si son varios pagos. Pero ahí queda establecido en el título. Pero a lo que quiero llegar es de que signé el título, lo firmé, pero el título no me lo llevo yo. Yo me llevé la plata. Ella tiene el título. Ella me dio el dinero. Mientras que cuando se trata de un banco, ejemplo, licenciada Suseli Toma, resulta ser que usted es gerente general de un banco X. Y el banco está emitiendo los bonos bancarios. El banco recibe el dinero, ¿ya?, de alguien que quiere invertir. Cualquiera de nosotros puede llegar y dice, yo quiero un bono, yo quiero 2, yo quiero 3, deja la plata, pero yo me llevo el título como tal. ¿Ya? Aquí hay algo interesante, ¿eh? Soy yo el que va a ir a reclamar el pago. El banco no me va a venir a pagar. Soy yo que con el título, con ese derecho incorporado, con ese tipo de legitimación al entregar el título, ¿ya?, el banco me va a pagar. Mientras que con la licenciada Juárez Cuellar, yo debo de ir a pagar y ella va a sacar el pagaré y me lo cancelará cuando yo le pague. ¿Ya? Entonces, la transferencia y la tenencia de los títulos es distinto. Solo perdóneme, licenciada María Cristina Farfán Ordóñez, ¿cuáles dijo? Perdón. He venido estableciéndome en algunas situaciones. Quisiera saber si se refiere a los artículos de la primera característica o a lo que estaba en este momento platicando. Disculpe. Bueno. CILIC sería la primera característica. Disculpe, es que no me dio tiempo de anotar todos los artículos. Los artículos del principio de la característica de literalidad. Sí, mencioné el 385, el 388, 391, recuerdo, 399, 401 y 421, todos del Código de Comercio. Insisto, tienen que ver en esa primera característica con la diferencia entre lo escrito en letras y lo escrito en números. Tienen que ver con la reivindicación del título como tal. Tiene que ver otra característica, ¿verdad?, con el protesto, porque ahí debe de anotarse si hay libre de protesto, si la fecha en que deba de pagarse como tal. Tiene que ver con la suma que se esté avalando, que se esté garantizando, y la persona, obviamente, que está prestando el dinero como tal, ¿va? Bueno, tendría que llevar eso en última instancia, ¿va?, pero es 401. Y el 421, los requisitos que tiene que llenar al momento de endosar el título como tal. No sé si le queda ahí más claro, licenciado. Sí, gracias, Lic, disculpe. Bueno. Bien, tenemos el otro principio entonces que tiene que ver con la autonomía. Mencioné que el título entonces entra en circulación y ese tenedor, ese titular del derecho contenido en el título, lo va a ejecutar independientemente sería lo correcto, de aquellas relaciones que le dieron origen al título como tal. ¿Qué quiero decir con ello? Ese derecho incorporado en el título tiene una existencia que es independiente de cualquier otro vínculo
de orden subjetivo. Que sí, que yo tengo enfermo. A usted le importa si tiene o no tiene enfermo. Usted me va a dar el dinero y yo lo que quiero es un título. Entonces, ahí hay un desprendimiento. Ahí es autónomo el título. No va a estar condicionado a que si se salva a mi pariente, pago, y si no se salva, no pago. No. ¿Ya? El título está siendo garantizado para el solo hecho de respaldar la deuda. Y es independiente precisamente de que si A o B situación. No, no tiene nada que ver lo subjetivo. En otras palabras, también podemos señalar que el poseedor de buena fe va a ejercitar un derecho propio, que no va a ser restringido, que no puede ser destruido, llamémosle así, por aquellas relaciones existentes, ¿ah?, entre poseedores del título y el deudor. En otras palabras, si alguien tiene una novia, un novio, llega y que préstame y que mira, te firmo lo que sea, se tiene que olvidar de ese tipo de situación. El título es independiente de la relación que puedan llevar. ¿Ya? Y desde ahí, pues, lo que en última instancia prevalece es el título y lo que esté escrito. Entonces, esa literalidad va a prevalecer y principalmente la autonomía. El título entra en circulación independiente de cualquier tipo de relación. Los que firmen un título de crédito van a quedar obligados, aunque el título, aquí viene algo importante, haya entrado en circulación contra su voluntad. Vean pues, y vamos a analizar uno de los artículos que regula precisamente el Código de Comercio. Ya ahorita vamos a llegar ahí. Pero también, ¿ya?, si en algún momento sobreviene la incapacidad o la muerte de aquel que firmó un título, la obligación subsiste. ¿Ya? Muchas veces hay incapacidad cuando son varios los que firman. Muchas veces hay incapacidad de algunos de ellos o de uno de ellos. O en algún momento puede aparecer una firma falsa. O alguien en algún momento, en el momento de la cadena de endosos, puede crear una persona imaginaria. Entonces, cualquiera de estos motivos, ¿ya?, el título no va a obligar a alguno de los que firmen o a las personas que aparezcan como tal o a aquellas que no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo puedan suscribir. ¿Qué quiero decir con ello? ¿Ya? Que, por ejemplo, aquí vamos a apoyarnos ya en algunos artículos. Tenemos el 385 siempre que tiene que ver con, aquí ya viene lo interesante, ¿va?, con la autonomía. Ese 385 claramente establece que son títulos de crédito los documentos que incorporan, aquí ya viene, el derecho literal y autónomo. Ese fundamento legal de la autonomía de los títulos de crédito se da sobre todo cuando el título cambia de propietario. La nueva persona que lo adquiere va a tener derechos y obligaciones independientes de las anteriores personas que hayan poseído el título. En otras palabras, podemos decir, ¿verdad?, Pedro, perdón por usar el nombre, no quiero pues establecer a nadie, Pedro o Juan Pueblo le regala, por ejemplo, a Quetzalí un cheque por 1,000 quetzales. Esa es una situación de un título independiente de lo que lo haya originado. Pero aquí hay algo importante, ¿verdad?, que luego aparece
Quetzalí y compra con doña Chonita, decía aquel fulano, ¿eh? Un teléfono. Y va a utilizar el cheque que le dio Juanito Pueblo para efectos del pago y se lo endosa. Entonces, en ese proceso hay un recorrido del título, el cual va a ser autónomo del origen del título mismo. Entonces, ahí entró en circulación. Pero hay unas obligaciones que tiene toda aquella persona que firma el título de crédito. Y es que va a quedar obligado, aunque el título entre en circulación en contra de su voluntad. Debemos recordar que, pues, ahí lo que surge es una obligación oblicua, se podría decir, ¿ya? Porque el beneficiario de los bienes de aquella persona a quien se le debe y se le firmó el título, ¿ya? Ese beneficiario adquiere bienes, pero también adquiere obligaciones. Entonces tiene la obligación de pagar el título como tal. Se endosa. Y si en algún momento la persona que falleció no lo había trasladado en propiedad y debe de establecerse un proceso sucesorio, pues el albacea, el administrador de la mortual, tendrá que entrar a contemplar que hay derechos, pero hay obligaciones como tal. ¿Ya? De esa cuenta, pues este 393 del Código de Comercio claramente deja normado. El título subsiste ante la muerte o incapacidad de la persona que suscribió el título. Bueno, vamos a aclararlo más de una manera más profunda próximo día de clase. Sin embargo, vale la pena que en esta característica de la autonomía le den lectura al 385, al 393, al 394, al 402, al 403, al 426 y incluyamos también el 431 como tal. Serían prácticamente 7 artículos que nos van a servir para seguir despedazando esta característica de la autonomía. Si hay alguna duda, si no, yo paso a desearles buenas noches. De mi parte Todo está bien, claro. Lick, gracias.